Bien, les saludo a todos, bendecidos. Qué bueno, qué bueno que podamos estar nuevamente juntos a través de esta modalidad que es, en el caso nuestro como iglesia local, Zoom, y también a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos a través de YouTube. Hoy día entramos en la clase número 5. Intentaremos ver la clase 5 y la clase 6. La clase 5 de nuestra escuela del nuevo pacto. La verdad que esto es algo que es enriquecedor para nuestras vidas, nos enriquece nuestro espíritu mayormente, nos hace crecer de una forma tremenda, claro que sí, tremenda, porque todo el crecimiento que tiene un hijo del Señor se concentra en nuestro espíritu. Cuando hablamos de nuestro espíritu, no es que no le demos importancia a toda nuestra vida almática ni a nuestra vida de cuerpo, eh, pero podemos tener una vida emocional, una vida de cuerpo a través de los sentidos naturales y nunca haberle dado lugar a lo esencial en lo que es la vida cristiana, que es que Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad, que todo lo que nosotros hacemos como nuevas criaturas, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, nace a partir de nuestro espíritu. Allí está la fuente, allí está la perfección, allí estamos completos. Eh, en Cristo, dice la palabra del Señor, estamos completos. En Cristo, Pablo dice en Filipenses, somos perfectos. Pablo escribe a los perfectos y a los mismos perfectos luego les dice que ellos están en el camino de la perfección. Y parece que es una contradicción, y no es contradicción, no es contradicción para aquellos que comprendemos y entendemos que en la vida de Cristo, en el crecimiento en Cristo que está en nuestro espíritu, allí nosotros estamos completos. Completo significa que no nos falta absolutamente nada. Allí nosotros somos perfectos. Significa que si somos perfectos, sé que es una palabra que nos repele a nosotros como humanos, porque automáticamente viene la segunda palabra o la réplica nuestra, que ninguno es perfecto, sino que solamente Dios. Y es cierto, y es verdad, pero expliquemos. En el Espíritu, en Cristo, nosotros estamos completos, nosotros somos perfectos. Sin embargo, en la vida emocional, a través, mediante el proceso de la renovación de la mente, es que día a día nos vamos perfeccionando. Dicho esto, en la lección 5 del nuevo pacto nos habla del heredero, el niño, el heredero, el niño, está hablando, en nada difiere del esclavo. Y vamos a partir con Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante, que dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por el cual clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Adopción en el concepto bíblico y mayormente en el concepto oriental significa declarar a un hijo mayor de edad. Y esto lo hacía el padre cuando cumplía 30 años, lo señala Gálatas
el versículo 2 que acabamos de leer, Gálatas 4:2, sino que estaba bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Había una edad en que el heredero niño no tenía acceso a las riquezas ni a la toma de decisiones. La palabra adopción en griego, usted la tiene escrita allí, es la palabra eh, uitotesia. Uitotesia. Expliquemos, el significado es: la adopción era una ceremonia y también una fiesta familiar donde el padre le daba a su hijo adulto el título de la adopción, lo que para nosotros los occidentales viene siendo la mayoría de edad. Conocemos perfectamente eh, que cuando un muchacho o una muchacha llega a los 18 años, que gran parte de los países es a los 18 años, y hay países que es a los 21 años. El principio es el mismo. Cuando llegas a una edad, ya eres responsable de todos tus actos, de las cosas que haces, de las cosas que dices, de la toma de decisión. Entre tanto, no lleguemos a una mayoría de edad y ese joven o esa señorita eh, comete algún ilícito, aunque es responsable, pero el mayor responsable ante la ley es su padre. No así cuando cumple la edad. Esto, más o menos, la huiotesia es más o menos para que usted entienda de qué estamos conversando, la adopción. Y habían en dicha ceremonia, ¿qué ocurría? El padre ponía a su hijo en una posición de tomar todos sus derechos, todos sus privilegios y responsabilidades que pertenecían a un miembro adulto de la familia. Era una ceremonia y conocemos y hemos visto a través de videos muchas veces cómo era esa ceremonia y cómo lo es todavía en el Medio Oriente. Habían tres, o hay tres etapas del crecimiento. En el idioma griego hay tres términos que señala cuáles eran las tres etapas de un niño, de la niñez a la adolescencia y a la adultez. Me he referido en otras ocasiones a estos temas con mayor precisión, con mayor tiempo. Lo hemos enseñado, lo hemos predicado. Algunos están en manuales, otros están en videos también, donde se ha predicado en una o en alguna de nuestras congregaciones. Por lo tanto, en la naturaleza misma de esta clase no tenemos todo el tiempo de enfatizar, de precisar, pero intentaremos de manera breve y rápida explicar. La primera etapa es la palabra tecnión. Tecnión también puede ser el nepio. Tecnión. Usted lo tiene escrito, es T-E-K-N-I-O-N. Tecnión o nepio. 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 Y esto se define como un niño pequeño, un neonato desde los 2 años en adelante, pequeño niño, un pequeño infante, según la definición. La segunda etapa es la etapa del tecnon, tecnon, que es cuando un hijo ya entra sale de la niñez y entra en la adolescencia. Estamos hablando de los 13 años hasta los 19 años, que abarca todo lo que es diríamos, para nosotros, la preadolescencia, la adolescencia y está culminando su adolescencia o su juventud. La tercera etapa es la huíos, otelio, huíos, otelio. Y este es el hijo mayor. Un hijo mayor
ya llegó a una edad de responsabilidad y ha sido colocado mediante la adopción en una posición donde toma todos los privilegios, los derechos y las responsabilidades del Padre. Juan, en el capítulo 2, versículo 12, hace mención de esto para poder extraer ya principios espirituales, ¿no? Principios espirituales. Porque cada uno de nosotros clasifica dentro de estos rangos, no importando cuánto tiempo llevemos en la iglesia. Hay personas que se perpetúan en la niñez espiritual. Hay personas que transitan en la vida cristiana de manera rápida desde la niñez, del momento que se convierten, y rápidamente comienzan a profundizar, comienzan a conectar espiritualmente con los principios, con las herramientas divinas, y van encontrando victorias, ¿no? Van sometiendo la carne, van comprendiendo lo que significa en el espíritu ser más que vencedores. Conectan con la fe, conectan con la justicia de Dios. No quiero, digamos, explayarme en estos puntos, pero comprendo que quienes me están viendo, ustedes, captan lo que estoy conversando. Entonces, tenemos personas que son herederos, ¿no? Soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Mi pregunta no es si eres heredero, si eres hija o hijo, sino si eres responsable, porque responsabilidad solamente es aquel que llega a la mayoría de edad y puede tomar decisiones al mismo nivel del padre. El padre le dice, ahora tú vas a administrar mis negocios, tú vas a administrar mis bienes, tú vas a administrar mis tierras, tú vas a administrar a mis trabajadores. Usted recuerda la parábola de los talentos, ¿no? La parábola de los talentos. Uno que no era mala persona, era buena persona, pero él, aquello que Dios le había entregado, que el Señor del fondo le había entregado para que administrase, no lo hizo, sino lo escondió. Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y habla de hijitos, habla de jóvenes y habla de padres. Y habla de los tres niveles que hemos mencionado en estos primeros minutos. Estas tres etapas están claramente manifestadas en la vida de Jesús. Tenemos aquel Jesús que es el Jesús tecnión, y Lucas 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Se da cuenta que un pequeño, un niño, un bebé, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la expresión literal. Nosotros en Juan extraemos los principios espirituales que trascienden en la vida cristiana. El otro punto acá es el Jesús tecnón. El Jesús tecnón. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y aquí vemos un nivel de adolescencia. Sale de la niñez, entra en la adolescencia. Hay otros principios que se comienzan a activar en una persona cuando sale de la niñez espiritual, sale del círculo vicioso, quizás donde muchas veces se ha centrado, y aquellos que te vieron nacer, aquellos que te dieron a luz, aquellos que te dieron tus primeros pasos,
en la medida que tú creces, son personas que no necesariamente Dios las diseñó para el tiempo siguiente, para la siguiente etapa. Y la letra C tenemos al Jesús huíos, Lucas 3, 21 al 23, y que dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, usted sabe lo que viene, estamos hablando de la mayoría de edad, también Jesús fue bautizado y orando al cielo, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Mm? Es decir, en ti yo reposo, le dice el Padre. En ti yo deposito mi confianza. Hoy día eres mayor de edad. Ese fue el día en que el Padre celebra la huiotesia, llevando a su hijo al Jordán, celebrando la mayoría de edad y entregándole al hijo todos los derechos del Padre. Jesús entró de una forma al Jordán y salió de otra forma. Salió distinto en cuanto a su relación con el Padre y distinto en cuanto a los privilegios que a partir de allí él iba a tener mediante y a través del Padre. No sabemos si Jesús antes del bautismo hizo milagros. Lo que sí sabemos que a partir de allí Jesús comenzó un sinnúmero de milagros y el mensaje del reino se comenzó a predicar como no lo había sido antes. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Algo ocurrió en la vida de Jesús después que fue bautizado y presentado allí públicamente como el hijo mayor y en esa gran fiesta por el Padre a través por el Padre a esas multitudes que estaban en ese lugar. En la vida cristiana, cuando nosotros conectamos con este principio fundamental y dejamos de ser niños y transitamos el camino de la adolescencia y comprendemos y entendemos en la posición de hijo que estamos, que tenemos los derechos. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué significa en mi nombre? El nombre y la persona de Jesús y el nombre de Jesús en la práctica representa exactamente lo mismo. Jesús dijo, no tengo que estar presente. En mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Es decir, ustedes tienen la autoridad. Ustedes han sido posicionados en lugares de privilegio. Ustedes tienen el derecho. Ustedes pueden usar mi nombre con toda libertad. Yo no tengo que estar. Pero si ustedes hablan y usan mi nombre, todo, todo es posible. Lo importante es usar bien el nombre. Lo importante es saber a quién estamos representando. Lo importante es saber, esto es, cuando un embajador de un país determinado está en otro país y hay una embajada, ese canciller, ese embajador representa a su nación, representa al presidente. Es representación. Nosotros representamos al más grande de todos. ¿No? Y oramos para que el Espíritu Santo nos lleve a esa madurez, a esos niveles, a esos desarrollos, a esas conexiones, a accesar a esos principios, a esa palabra que pueda
ser sembrada en nuestro espíritu, nos haga crecer, comprender o entender lo que somos en el Señor. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos lleva a la plena madurez. Hay dos términos que quiero explicarle a continuación, que son los términos filiación y manifestación. Filiación y manifestación. En Gálatas capítulo 4, verso 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba. Mira el punto. Por cuanto sois hijos. Aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, se les dio un derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice que no somos engendrados por voluntad de varón ni carne, es decir, no es voluntad humana, sino hemos sido engendrados por Dios. Hemos sido engendrados, dice Pedro, que nosotros tenemos una simiente bendita, no corruptible, no se corrompe. Es una simiente divina. Hemos sido engendrados por Dios, por el Espíritu de Dios. Y son las dos cosas importantes. Hemos sido engendrados y el nacimiento nuestro es un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. A eso la Biblia le llama filiación. Somos hijos de Dios. No sé si usted cree que es un hijo de Dios, pero la Biblia nos señala que somos hijos de Dios. No importa lo que yo crea, lo que yo piense. En este punto, que es fundamental, tenemos que tener una claridad y una profundidad espiritual para darnos cuenta, comprender o entender que somos hijos de Dios, no porque un pastor oró por mí, sino porque Él me escogió, ¿no? Lo que yo hago cuando yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador, expreso en el mundo espiritual algo que ya fue establecido y diseñado desde antes de la fundación del mundo. Lo segundo, el hecho que somos hijos de Dios es la base que Dios tiene para enviar el espíritu de adopción para que seamos manifestados con toda autoridad. ¿Mm? El hecho de que somos hijos de Dios. En eso se fundamenta el Padre. Luego, para enviar el espíritu de adopción para que seamos manifestados con toda autoridad. Somos hijos, a través del Espíritu Santo Él se manifiesta, se expresa en cada uno de nosotros para que posteriormente nosotros le expresemos y le manifestemos a Él. La única manifestación representativa que Dios tiene en la tierra es su iglesia. Y de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Esto es la iglesia. Es la expresión. Es el cuerpo de... ¿Cómo se expresa un cuerpo? ¿Me explico? ¿Cómo usted sabe que una persona está presente en un determinado lugar? Porque llegó la persona. El cuerpo le expresa. El cuerpo le manifiesta. Se pudo haber quedado en casa y usted dice no vino. ¿Por qué no vino? Porque usted no la ve. ¿Y qué ve en una persona? ¿Qué es lo que visualizamos nosotros en la persona? Su cuerpo. Su cuerpo. Si Cristo no tiene cuerpo, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Si la cabeza no tiene cuerpo, queda sin expresión. Si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, no tiene cuerpo aquí en la tierra, por lo tanto, entonces no tiene expresión, pero sí tiene cuerpo. Y ese cuerpo es
la iglesia del Señor. Y las nuevas criaturas, usted y yo, estamos puestos como el fundamento para que Dios se exprese aquí en la tierra. Tenemos esa autoridad. Y la Biblia dice en Romano, porque el anhelo ardiente de la creación es, ¿cuál es? Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y usted y yo somos los hijos de Dios. Aquí hay un ejemplo de tiempo, de algún tiempo atrás, y dice que este hombre griego millonario, multimillonario, Aristóteles Onassis, dice que llegó a Buenos Aires, él llegó a vivir a Buenos Aires, Argentina, y llegó con $18, $18, y a través de los años amasó una inmensa fortuna, llegando a ser el hombre más rico del mundo. Cuando él murió, la historia nos cuenta que dejó su fortuna a su hija Cristina Onassis. Y Cristina Onassis muere muy joven. Y ella tenía una pequeña de 3 años. Y esa pequeña era la única heredera de toda esa gran fortuna que tenían los Onassis, allí en Buenos Aires, Argentina. Impresionante fortuna. Solo que había un detalle, no es poco, había un problema, que aunque esta niña era la dueña de todo, no podía disponer de la fortuna. Y después de todo lo que hemos enseñado en esta primera clase, usted comprende por qué ella no podía accesar a esa fortuna. Porque debía esperar ella llegar a los 18 años de edad. Ellos habían estado viviendo toda su vida en los Estados Unidos, porque él de Grecia vino, se quedó en los Estados Unidos y después se quiso ir a Buenos Aires, bueno, falleció, pero todas las leyes que gobernaban todo esto eran las leyes americanas. Eh, cuando ella llegó a los 18 años de edad, un juez de la República autorizó para que a ella se le pueda pasar, porque la mayoría de edad era a los 21 años, pero a los 18 años se les pudo autorizar para que ella pudiese administrar una fortuna de $500 millones. ¿No? Y alguien escribió y dijo, bueno, esos $500 millones serán seguramente para salir, comerse una hamburguesa en el McDonald's, comprarse algunos juguetes, porque era una caja chica en realidad. Había muchísimo dinero que ella después pudo adquirir, accesar ya como heredera de todo a los 21 años de edad. No sé si el ejemplo es válido para comprender o entender que a nosotros en el Señor todo se nos fue dado. Todo lo que usted necesita, todo lo que yo requiero, ya Dios nos lo dio en la persona de Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel llegó a tierra prometida, la tierra prometida no era que conquistarla, la tierra prometida era que poseerla. No se conquista lo que nos pertenece, se posee lo que nos pertenece. ¿Me explico? Y lo que nos pertenece y se posee, evidentemente, hay que tomar posición. ¿Por qué se posee? Porque una legalidad. El diablo no tiene legalidad en nuestras vidas, no tiene legalidad en nuestra familia, no tiene legalidad en nuestros hijos, no tiene legalidad en nuestras finanzas, no tiene legalidad en ningún... ¿Por qué? Porque somos hijos, herederos. Ahora, dependiendo la mentalidad que cada uno tenga en el proceso en la vida cristiana, usted tiene que instalarse y clasificarse, pastor, todavía soy un niño, eh, todavía soy un adolescente, y usted sabe cómo son los adolescentes. Los adolescentes un día se creen grandes y quieren estar y pensar como el hermano mayor, y al otro día están durmiendo con la mamá porque se creen niños. Entonces, están en una etapa de un día, la gente de iglesia
que tienen, son adolescentes, son como un Pedro que tiene un potencial y en cualquier momento le pueden cortar la oreja a una persona. Transitan, ambulan de un domingo a otro en carácter, un día están felices, otro día no, te saludan, te besan, a los 2 días no van a la iglesia, no se congregan, no quieren nada con el Señor, después van, piden perdón, se reconcilian. Son adolescentes, hijos, pero adolescentes, hijos, pero niños, algunos. Todavía algunos niños están jugando, creen que el tema de la lucha espiritual es un tema de andar jugando están pidiendo, jugando con pistola, no toman en serio las cosas, a eso me refiero. No tienen conciencia, no tienen sentido de madurez. Pero un hijo maduro, amado, ese es el punto. Un hijo maduro tiene los derechos del padre, tiene el poder de la herencia del padre, tiene igual derecho que su padre, mientras permanezca unido a su padre. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Terminamos esta lección número 5. Tenemos un break. En ese break podemos hacer preguntas. Así que les dejo y continuamos enseguida. Un abrazo, bendecido.